Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Node.js. El día de hoy vamos a comenzar a ver métodos del ORM de Mongoose, o sea, los métodos que nos permiten establecer comunicación y ejecutar consultas sobre la base de datos, ¿ok? El día de hoy es el método save, que aunque lo hemos visto implícitamente en videotutoriales pasados, vamos a dedicarle este video a conocer a fondo. El método save es el que vemos ejecutándose acá. No sirve precisamente para crear un nuevo elemento, sino simple y sencillamente el método es, como dice, guardar. Esto quiere decir que si nosotros ejecutamos el método guardar sobre un documento que ya existe en la colección de MongoDB, lo que va a hacer es actualizar los parámetros que hayamos modificado al instanciar el objeto. La forma de diferenciar un documento que está en la base de datos y no es por el atributo guión bajo ID, guión bajo ID, que tienen los elementos que ya están guardados en la base de datos. Cuando Mongoose ejecuta el método save y el objeto se guarda dentro de MongoDB, se le asigna un identificador único que está representado por el atributo -id. Este lo define de manera independiente MongoDB y naturalmente sirve para identificar el elemento, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver los pasos que implican guardar un objeto. Lo primero que tenemos que hacer es tener un modelo. Este modelo ya lo tenemos y lo definimos en la parte de acá. Ya tiene algunas validaciones que vimos en los videos tutoriales pasados. El objeto o el documento inicia como una instancia del modelo. Eso quiere decir que el modelo es la clase y creamos un nuevo objeto de esta clase. El instanciamiento recibe como parámetro un objeto JSON con todos los atributos que va a tener nuestro documento. Entonces aquí, como podemos ver, le estamos pasando el email, el password confirmation, el username, y podemos pasar cualquiera de los atributos que estén definidos en el esquema o virtuales, ¿vale? Entonces automáticamente el documento obtiene los valores que se pasan aquí en el objeto JSON al momento de crear el objeto. Posteriormente, este objeto viene con métodos que están relacionados con la base de datos y uno de ellos es save. Hasta este punto el objeto únicamente está en la memoria dinámica, no es persistente, no está guardado, y si cerramos el servidor se pierde por completo. Es hasta que ejecutamos save que Mongoose va y lo guarda a la base de datos de MongoDB. La estructura de save es que recibe como parámetro un callback. Esto que pasamos como parámetro es un callback. Lo llamamos callback porque no se ejecuta al momento de guardar la función, sino que le decimos, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos que hagas una vez que termines de hacer lo que tengas que hacer. En este caso, que es guardar el documento en la base de datos. Entonces, esto se ejecuta después de que Mongoose intentó guardar el objeto en la base de datos. La otra parte importante es el callback. El callback recibe tres argumentos. Cualquier error que haya sucedido. Después está el documento que se creó. Y como tercer parámetro recibe el número de filas afectadas o el número de documentos persistentes en la base de datos de MongoDB. Entonces aquí es un número que en este caso debería ser 1, pues porque solo estamos agregando un elemento a la base de datos, ¿ok? Entonces este segundo parámetro que se recibe es el objeto pero ya guardado. Este objeto ya incluye el atributo -id que les decía. El primer parámetro recibe todos los errores. Es un objeto de tipo error de Mongoose, que ya lo hemos analizado antes e incluso en el video tutorial pasado hicimos una impresión de los errores que estaba desplegando. Estos errores pueden ser diferentes, no lo pude guardar, algunas validaciones no fallaron, o trataste de colocar un atributo que no era. Entonces pueden ser errores de las validaciones o errores con el gestor de la base de datos, pero todos van a ir acá y todos van a recibirse dentro del callback que pasamos como parámetro, ¿vale? Ok.
Este método es asíncrono y muchos de los métodos que vamos a ver con Mongoose son asíncronos. Eso quiere decir que si nosotros nos vamos a la línea 49 y tratamos de hacer algo con el objeto, no debemos obviar que que el objeto ya está en la base de datos, porque no se hace con líneas consecutivas. Es decir, esta función puede pasar muchas líneas después de la ejecución del programa. No precisamente tiene que ser, no precisamente en la siguiente línea ya se ejecutó el guardado, ¿vale? Eso quiere decir que es asíncrono, que no sucede una línea tras otra, sino puede suceder en cualquier otro momento. Es una de las características que hacen al Node rápido. Lo analizamos en los primeros videos, pero es importante volver a repetirlo. Muchas de las funciones de la comunicación con la base de datos son asíncronas, porque precisamente es en esta clase de operaciones de input-output, de lectura, de escritura, de comunicación con la base de datos, donde ser asíncrono resulta considerablemente beneficioso, ¿ok? En cuestión de tiempo, en cuestión de cuántas solicitudes podemos procesar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Otra forma de escribir el método safe es utilizando promises. Promises son una característica de ECMAScript 6, que es la versión más nueva, la especificación más nueva de JavaScript. Y bueno, naturalmente lo ideal es utilizar promises en lugar de callbacks o funciones asíncronas. Una por la forma en cómo se lee el código y la otra pues porque es una versión más moderna y pues la que tenemos que seguir, ¿ok? Bueno, ¿cómo funcionan promises? Promises quiere decir que este método, en lugar de recibir un callback, retorna una promesa. Sobre esta promesa se puede ejecutar un método then. Este método then si recibe una función. Aquí vamos a decir tener al user. Y aquí es donde ya se ejecuta cualquier cosa que tengamos que hacer después del guardado. Por ejemplo, enviar un mensaje como guardamos el usuario exitosamente, ¿ok? Cuando utilizamos promises, los errores los recibimos en una segunda función que pasamos como parámetro a la promesa, al método then. Entonces aquí vamos a pasar como segundo parámetro este function error. Entonces if error, vamos a darle console.log string error, ¿ok? Y aquí podemos mandar un mensaje al usuario: no pudimos guardar la información, ¿ok? Bueno, esta sintaxis es la de las promesas. Las promesas o los promises se pueden ejecutar en la mayoría de los queries que se ejecutan sobre Mongoose a la base de datos, ya sea Finder, ya sea Where, ya sea Saves, que vamos a ir viendo más adelante. Todos siguen esta misma sintaxis. El método then sobre la promesa que retorna el query, y después a ese método then le podemos pasar dos funciones como parámetros. La primera se ejecuta si todo salió bien y la segunda se ejecuta si hubo algún error. Vamos a ejecutar nuestro servidor. Vamos a actualizar acá, voy a darle iniciar sesión, vamos a crear uriel@códigofacilito.com, vamos a hacer que pasen las validaciones. Y dice, guardamos al usuario exitosamente, y aquí podemos ver nuestro último usuario, ¿vale? Por aquí deberíamos poder verlo, pero no lo vemos. Bueno, después de revisarlo, naturalmente sí lo estaba guardando, solo no estábamos recargando la página adecuada, que es esta, la de login, la que muestra los registros de los usuarios. Entonces podemos corroborar que las promesas están funcionando adecuadamente. Entonces hasta aquí el video tutorial de hoy, nos vemos en el siguiente.